Yo soy Alex, caminante curioso entre chismes y misterios. Y yo soy Sander, un hombre hecho de memoria, transición y presente. Juntos somos los hijos de Júpiter un podcast para compartirles nuestra experiencia de ser hombres. y cuestionemos juntos lo que nos enseñaron como tenía que ser un hombre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, el que hemos decidido nombrar como el síndrome del elegido o del elegido de Dios, ¿no? En este su podcast favorito, Los hijos de Júpiter, conducido por Alex y Marcos. Y yo. Y bueno, hemos estado pensando en esta idea durante un tiempo, en la concepción que se tiene del elegido de Dios, o que no necesariamente tiene que estar ligado a la religión, nada, pero que pues, hay como estas Ujú. Ajá. representaciones, ¿no? Que hemos encontrado en la política. eh, Sí, sí, como esa carga simbólica, ¿no? exacto, como una carga simbólica y pues que mm, implicaciones tiene en la actualidad, ¿no? Ujú, Y más en el contexto ahorita en lo que estamos viviendo, ¿no? Como en ujú, todo este entorno. Sí. Y bueno, no sé si quieras empezar tú, Alex, No. No es cierto, sí. No, sí. mírenlo, no quiere trabajar, no quiere cambiar. Qué fuerte. Este. No, pues sí. Sí quiero empezar. Eh, no, pues justo un poco como pensando en esta cuestión de el elegido de Dios, Ajá, pues yo me quedé pensando, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo en dónde, o sea, primero yo me quedé pensando como, sí, como en una cuestión de yo, a ver, ¿qué onda? O sea, yo en qué momento como que vi este concepto o esta idea, ¿no? Porque después dije, o sea, no, es que no soy el único, ¿no? O sea, que luego como que sí tiene o sea, este concepto como vivo, como de, es que esta idea del elegido, o como de, o sea, o que a través del elegido es como de esta superioridad, como, ¿cómo decirlo? Como moral a veces también. ándale. O sea, como una superioridad moral cuestionable, Sí, sí, sí. como de, es que como yo tengo todo no sé, estos conocimientos y esto, entonces como que se arraiga también así mismo como una especie como de poder, no sé, Sí, como de como representación, como de yo soy quien el, va a ajá, salvar el mundo, casi, casi, el ¿no? que puede salvar y aparte el que puede hablar de esto. Sí, el único. Ajá, ¿no? Sé, como que soy la única voz que puede hablar de esto, ¿no? Y Ujú. casi, casi hasta hay personas, ¿no? Que es como de, yo hablo por los demás, ¿no? Porque tengo estas herramientas y tengo todo este conocimiento, y como las otras no, Y yo nadie me sí, puede ajá, cuestionar. yo sí puedo, ¿no? Entonces, y es como de, bájale 3 rayitas, carnal, ¿no? Sí, no. Entonces, justo yo me puse a husmear, ¿no? Y después de eso, como que dije, Ajá. este, en donde yo he escuchado, ¿no? O sea, como estas representaciones. Y me fui ahora sí que a mi pasado. Y justo algo que rasqué fue que justo, o sea, y bueno, o sea, yo acompañado como de, obviamente, de mi generación o así, Ujú. pues en esta escuela, ¿no? Que creo que ya lo he mencionado en algún momento, de que yo estuve 11 años en una escuela de monjas. Mi trauma, uno de mis Pobrecito. traumas. Este, entonces, como que yo empecé como a recordar un poco como lo que nos enseñaban en clase y así, porque justo en esa escuela eh, teníamos una materia que era educación en la fe, ¿no? Entonces era como, aparte era, uno no podía pasar de años si no tenías aprobada esa materia. O No. sea, y como, y yo digo,
changos, ¿no? O sea, Si sí, nada religioso, ajá, eh, sí, ¿no? Entonces era como, diablos, tú no tenías que aprobarla. claro. Entonces, como mucho el contenido que tienen los libros, em, era como, pues sí, esta cuestión de que te introducían, pues la historia, ¿no? O sea, la historia de, pues, la fe católica, Ujú. ¿no? Entonces, pero ahora sí que la parte bonita. Esto es lo que... Ajá, justo, o sea, la parte bonita de la institución católica, porque, ajá, no te mostraban, ajá, todo lo demás, ¿no? Sí, no. Entonces, este, pues justo era como que te mostraban el bello camino de la fe, ¿no? Y, bueno, en específico la fe católica, ¿no? O sea, sí te mostraban que había otras fe, o sea, otras religiones, ¿no? Pero Claro. era como, ajá, como algo secundario, o sea, era como nada más la definición de esa religión, pero ya, o sea, hasta ahí, ¿no? Y entonces, eh, recuerdo mucho que sí manejaban un discurso, pues, de... Ah, porque aparte, bueno, no sé si en todos los colegios, pero específicamente en este, pues tenemos lo que se denominaría como la madre fundadora, Ok, sí. que es como, pues justo, o sea, la fundadora del colegio y bueno, quien hizo esta institución, ¿no? Educativa. Entonces, nos lo manejaba mucho el discurso como de que ella recibió el mensaje de Dios, o sea, en Para sus, transmitírselo a ajá, ustedes. para, o sea, ahora sí como, pues sí, una cuestión como lo que se ve, ¿no? Un poco eso también, este concepto del elegido de Dios, pues lo vemos mucho, pues justo en la Biblia, ¿no? O sea, por eso se dice mucho el elegido de Dios, porque justo, o sea, yo como volviendo a rascar ese libro de la que es la Biblia, pues, pues sí, ¿no? O sea, uno se va como a ver como todas las historias y así. Y yo recuerdo mucho, o bueno, creo que en general podemos recordar mucho que, o sea, dos historias que se tienen, siento mucho como en una memoria, hasta puedo decir que un poco colectiva, es como, pues, que era la historia de Noé, el arca de Noé, y Sí. pues pues Moisés, ¿no? Que es el que pues justo escribe los 10 mandamientos y así, ¿no? Ajá, exacto. Entonces justo, o sea, tenemos como a estos dos, este, personajes y que en cada uno en un momento en específico, pues es escogido por Dios para cumplir con un objetivo, con una misión, Sí, ¿no? exacto, como que más que un objetivo, es una misión como de vida del que va a salvar. Ajá, justo que va a Ajá, salvar y así, ¿no? Que es interesante ambas historias, ¿no? Porque si nos vemos un poco, por ejemplo, en la de Noé, pues él crea el arca con tal de salvar a las especies, ¿no? A los sí, claro. animales y así. Y no hay como esta, o siempre lo manejan, ¿no? Como de que pues justo Dios, en ese sentido, más bien a quien va a castigar va a ser a la humanidad, ¿no? Ujú, Y en el otro es pues que Moisés, ¿no? Que tiene que liberar al pueblo de Dios y que son los hebreos, sí, 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 y que justo, pues ahí también hay como el castigo divino, ¿no? Este, que pues es que Dios pues que castiga, ¿no? Al pueblo egipcio, ¿no? O sea, mandándole larvas, ensangrentando pues su río, o sea, matando a todos los primogénitos el- de la población, ¿no? claro. Egipcia. Em, entonces, pues eso, o sea, como que hay una especie también como de, eh, o sea, si lo vemos así, pues sí, o sea, como que está protegido, o sea, como que también es esa idea de que está protegido y, y que detrás de él hay como una especie como de poder divino que lo va a Ujú, ayudar como a poder cumplir con esa misión, ¿no? claro. Em, entonces, pues justo, o sea, como que yo recordaba también un poco eso, eh, pues justo, o sea, como que eran historias que muchas generaciones de esa escuela, pues era como de que, pues no lo hacían como que se nos pegara mucho como esa idea, ¿no? O sea, como de que,
pues justo, o sea, como que uno tiene una misión, o sea, uno tiene una misión como hacia, pues, hacia con Dios, pero también hacia con el otro, ¿no? O sea, como claro. que uno tiene que cumplir una misión. Pero, o sea, siento que esta concepción o esta idea de cumplir una misión de vida, digamos, está como mucho más inocente, o sea, es una concepción más inocente en cuestión de que sí se percibe la genuidad de querer llevar a cabo la misión de vida, pero desinteresadamente, Sí, ¿sí? ajá, justo porque algo que nos manejan mucho era el concepto de la misión, ¿no? De hecho hay Mm, una película, ¿no? Que así se llama La Misión. sí. Este, ajá, o sea, como de ayudar al otro sin recibir nada a cambio, Ujú. ¿no? Y, pero era muy distorsionado luego eso, porque al menos ahí era como de, sí, o sea, sí había cosas turbulentas económicas. Sí, dicho, era cuando murió, ¿quién fue? El Papa, El Papa Francisco, el mm, segundo, o el no, Juan el Pablo, anterior, ¿Juan Pablo? sí, Sí, ¿no? creo que era Juan Pablo. Juan Pablo, Trajeron como no sé cómo se le dice, pero era como un frasquito o algo el así. segundo, ¿no? El que, Sí, como que ajá, el que fue más popular fue el Juan Pablo segundo. ajá, Juan Pablo segundo. Trajeron como una especie como de, este, no sé, era como un frasquito que traía su sangre. No sé cómo se le dice, sí tiene un término. Sí, Eh, el caso es que, no me acuerdo de eso. o sea, fue una cosa, o sea, como que hasta parecía rito ahí, porque lo hicimos o sea, porque de hecho recuerdo mucho que nos invitaron en la tarde noche, o sea, ya eran como las 9 de la noche o algo así, a una misa para recibir como una especie de, ajá, como en sí como la sangre de, de Juan Pablo segundo y, y era una misa en donde pues había alumnos, había mamás, papás, estaban las monjas, estaba el padre, ¿no? Y todos estaban Relicario. relicario, era un relicario, ajá, justo. Mm, Y, o sea, esto lo digo porque recuerdo que nos citaron, pero era como, para citarnos también era como una obligación. O sea, había sí, eventos como ese estilo, que no era tanto como si quieres, era más bien como, era una obligación que tenías que cumplir, ¿no? sí, claro. Eh, Pero ¿Con qué fin? con qué Justo. fin? Eh, bueno, la primera, aprobar la materia. Bueno, sí, en tu caso sí, pero sí, como que me refería al fin, Y ya aprobar este, la materia, sacar 10. obviamente, estás en una escuela católica, pues no te Ajá, queda ajá. ni de otra, pues. No, pues justo era como una especie también como de dar, o sea, como estas cuestiones como de, bueno, o sea, estás en esta escuela, o sea, estamos dando esta educación, entonces a cambio tú tienes que cumplir con esto, Sí, claro, ¿no? O pero pues sea, es como una idea muy distorsionada, porque al final de cuentas, digamos, como en este intercambio, tú estás pagando y, ajá, porque al final paga la colegiatura. exacto, pero sí, Pero sí, o sea, eres tienes que decir, obligado. o sea, era como, o sea, pues quieres ser parte de nuestra institución, pues tienes que cumplir con esto. O sea, no es como algo como Sí, opcional, opcional, sí, ¿no? O sea, sí lo ponían como opcional, pero en verdad no era opcional, ¿no? sí, Entonces no, a lo que voy siempre con esto es que luego también hasta institucionalmente como estas ideas, pues, o sea, pues sí es como una moneda de cambio, más que nada. O sea, es como, o sea, te estoy dando esto, pero a cambio tú me tienes que dar esto, ¿no? claro, Y, y entonces pasó mucho como también como esta otra historia, ¿no? De ya a lo mejor un poco ya la más institucional, pues de que justo, ¿no? A este Pedro, bueno, a San Pedro, fue el que le dieron las llaves de la iglesia, ¿no?
y que pues él fue elegido para seguir como, ahora sí como institución, ahora sí voy a utilizar palabras más, institucionalizar la fe, ¿no? Mm, Que venía construyendo pues el Chuchito, ¿no? sí, Entonces, el ajá, o sea, como en esa chuchito. imagen, pues también está mucho como esa idea, pero ay, yo voy a agregar algo, es que, por ejemplo, o sea, en cuestión, pues las monjas, pues son mujeres, ¿no? O sea, Ujú. sin excepción alguna, todas decían que eran las esposas de Dios. O sea, sí asumían un papel de esposa. O sea, como de, nosotras somos la esposa de Dios y, y entonces tenemos que cumplir también nuestro papel como esposa de Dios. O sea, y entonces era como algo bien distorsionado también y muy bizarro. Sí, me suena un poco a secta nada más que justo, Sí, sí, sí. No, sí, de hecho sí, porque justo pues al lado, o sea, pues justo estaba la escuela, pero pues sí tenían su casa, ¿no? sí, Donde claro. vivían las monjas y todo. Y entonces, luego sí era, pues sí era, pues luego las veías y así, pero, por ejemplo, cuando uno iba a misa, pues iba justo pues a la casa de las monjas. Entonces luego, esto fue una vivencia, como uno entraba a la casa, pero teníamos que entrar en orden porque no nos dejaban, obviamente no nos dejaban explorar, ¿verdad? Sí, no, Pero, como uno luego es latoso y curioso, sí, claro. entonces un día pues, entramos a misa, pero como que nos escapamos y vivimos en un cuarto así como que justo, o sea, como que pues sí era una monja y estaba así como, todo así como una especie así como de, no sé si decirlo ritual o no sé, así estaba así como, casi casi así con Dios y ella estaba así como, o sea, viejita y todo, pero estaba así bien, Arrodillada rezando, ¿no? ajá, pero como, pues justo, o sea, un poco como más agachada. Sí, sí, O sea, sí. no tanto arrodillada así, pero un poco más así. Y fue así como de wow, ¿no? O sea, está cabrón. Y, y ya, o sea, como que también es como que luego sí había monjas que, pues sí, o sea, como que sí había unas, o sea, como que sí era como, sí asumían como que fueron elegidas para ser la esposa también Sí, que de era Dios. como el único lugar que se le daba a las mujeres dentro de la religión católica. O bueno, que se les sigue dando porque en realidad no ha cambiado ese, ese asunto, ¿no? O sea, Ok. de que no hay una mujer que sea sacerdotisa, sí, o Ujú, sea, ya. no hay como esa figura, digamos, como de autoridad Ajá, o sea, como que en, dentro de la institución no en, es como en esa la iglesia, autoridad. Sí, sino pues sí. más es como que el lugar que se les permite es solamente como las esposas de Dios. Sí, como que sí asumían mucho ese papel. O sea, también. O sea, también por eso digo, o sea, sí, ok. Sí, es como el elegido de Dios y normalmente pues son hombres, pero también en esa cuestión de elegidas por Dios para ser la esposa de... Sí, es como, y eso va enraizándose a, pues a la sociedad en general, ¿no? O sea, como que Ajá, la porque idea también que es algo, ¿no? Que hemos estado como, ya lo hablamos un poco también en en el el episodio capítulo anterior. anterior, ¿no? O sea, de que pues justo en esa también construcción de la masculinidad también se necesitó la construcción de la feminidad en un sentido como de, o sea, cumplir, deber ser, ¿no? Sí, Viene como apegado como de una serie de normas que tienes que cumplir, ¿no? exacto. Pero bueno, ya todo esto, Ujú. cómo se va desarrollando la fe o la religión bajo esta mirada del elegido. Mm, O sea, tú cómo vas viendo esa evolución. pues, ay, Sí, justo como que, que es, no, 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 ah, dale, dale. o sea, algo que también como que me empecé a dar mucho cuenta es como, o sea,
también como históricamente y como culturalmente dije, ay, ¿dónde yo he visto, o sea, también esta idea, ¿no? O sea, como también separando ya esto que decíamos, ¿no? O sea, separas, ya, o sea, no dices toda la frase completa, ¿no? Como el elegido de Dios, pero pues dices el elegido, ¿no? Entonces, como que empecé a ver que hubo como modificaciones mucho en ese discurso y justo le decía a Marcos que yo lo veía mucho en el cine, como culturalmente, como sigue viva, o sea, ya trayendo un poco también ejemplificar como esa idea Ujú, y, y me quedé pensando como, o sea, después voy a hablar de Star Wars, pero primero, históricamente, me quedé pensando que hay una serie que se llama Tudors, que justo habla de Enrique VIII, no sé si la has visto. no, fíjate que no lo he visto. Ah, vela, véanla. Ok, Pero ok. justo, o sea, ahí habla un poco como de Enrique VIII, ¿no? Entonces yo dije, mis clases de historia, ¿no? Entonces, también me empecé a meter un poco como el elegido, pero, o sea, históricamente, entre esta relación de iglesia y el Estado. O sea, de que ves que, pues era una cuestión de que, pues, por ejemplo, pues sí, eres elegido rey, pero pues también tenía que venir como una cuestión de aprobación por la iglesia, ¿no? Ok, sí. O sea, por el papa, Ujú. su bendición, ¿no? Y, y bueno, con la llegada del protestantismo hubo como un rompimiento. O sea, porque de eso también podemos desarrollar después, porque justo una de las ideas principales era como de que, o sea, pues justo, o sea, el papa ya no es como la máxima autoridad, Ajá, sí, ya. sino que es la Biblia en sí. Sí, Por ejemplo, hoy en día vemos muchos, o sea, gobernantes, puede decir Estados Unidos, por ejemplo, o sea, no juran ante su constitución, juran ante sí, ante la Biblia. la Biblia, o pensaba mucho, por ejemplo, en el Cosa de, muy curiosa, ¿no? Porque ajá, al final, o sea, siempre se anda proclamando como la tierra de la libertad y como se ha puesto en la mira como este país en donde todo es posible, ¿no? ujú, Con el sueño americano y tal. sí, claro, Pero pero justo, o sea, como jurar ante la ante la Biblia, Biblia y no ante la Constitución, ajá, o sea, también habla como de que sigue habiendo como también estos, estas cargas simbólicas claro, muy poderosas a ciertos, hasta, pues sí, a la Biblia, ¿no? O sea, la sí. Biblia pesa más que una constitución, ¿no? La Biblia pesa más que los derechos Ujú. de los estadounidenses. Pues sí, en sí de esa población, ¿no? O Sí, sea, lo pienso más como ahorita pensando sí, en ejemplo. sí, claro. Y, y algo que también me llamó mucho la atención es que eh, algo que también plantean, por ejemplo, si, por ejemplo, Enrique VIII, que pues mató a sus esposas en esa idea del perdón, Ujú, sí, este, o sea, la obtenían ya no a través como, pues justo re- de ese perdón institucional dado por el Papa o cosas así, sino por sí, que justo que, lo que dices me hace acordarme del carnero. ah, sí, ¿Te cierto, sí, acuerdas? recuerdo, sí, 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 que justo también era como esos relatos de que mató a su esposa. Bueno, o sea, hay varios relatos, sí, varios pero me casos, acuerdo ajá, que uno en específico que mata a la esposa como esa señal de entre perdón y castigo. ajá, Y sí, justo, o sea, como de que el perdón no era como, porque algo que pasaba era como, pues sí, había juicios y todo, ¿no? Pero obviamente pues, eran selectivos. sí, sí, sí. Eran selectivos
Entonces, en ese caso, pues fue como de, ah, bueno, o sea, vas a obtener como más bien esa gracia de Dios y así, ya no, o sea, como ese perdón se obtiene a través de que tu fe sigue intacta. Exacto. O sea, de Sí, que, como el perdón ligado justo como lo dices, al obtener la gracia de Dios, ajá, no como el perdón, eh, como un ejercicio que tú haces para poder como, pues sí, como soltar ya la situación y que ya no te ajá, esté o sea, si lo lastimando, traemos a ¿no? un discurso actual es como, Sí, ajá, así como de, exacto, ¿no? ajá, o sea, sí que no, más bien como de, ah, bueno, si sigo teniendo intacto mis ideales hacia esto Exacto. y aquello, es como, bueno, pues Ajá. existe mi perdón ahí, ¿no? Ay, bueno, nota porque nada más dije el carrera así como Al aire. al aire, ajá, no, pero es un libro que es de Juan Rodríguez Fraile, Ujú, ¿no? Ya de la época virreinal, ¿no? ujú. Sí, pero tiene Sí, o sea, son como historias. Ahora sí que son como los chismes. virreinales, la verdad que está Y de hecho, sí, o sea, bueno, eso ya después a lo mejor en algún reel hablemos de eso. Pero sí, ajá, entonces yo dije, ah, no, o sea, como que, traté- o sea, como que plasmaba mucho como eso, o mm, sea, como ese rompimiento mucho. Y, y bueno, pensé en esto en específico porque justo dije, pues esto, ¿no? O sea, de la autoridad, em, que justo hoy en día pues se sigue basando mucho, eh, pues hasta ciertos líderes, o sea, que gobiernan ciertos países, pues se basan mucho más como en su creencia, eh, pues sí, hacia Dios, por así decirlo, ajá, para ejercer ciertas violencias y así, ¿no? claro. Y, y bueno, eso me llevó, o sea, justo, ¿no? O sea, haciendo esa línea con la historia, pero que justo lo que me llevó fue recordar esta serie, pues después yo dije, "Ah, y esta idea del elegido también cómo evolucionó, o sea, a nuestros días, ¿no? Y entonces yo empecé a recordar películas. Y Vinieron a mí vinieron hartas a mí, películas. y ahí es donde recordé Star Wars. Este, porque justo es como, bueno, o sea, Star Wars y otras películas, ¿no? Pero recordé Esa mucho de Star referencia que Wars. ni siquiera le voy a entender, pero vamos a entender. Vamos ¿No a has visto, tratar de no has visto Star Wars? Y yo, está bien, lo acepto. Muchos amigues ya noté que no vieron Star Wars. Hasta mi ex no vio qué Star bueno Wars. que parece que este va a ser un episodio en el que afortunadamente no se va a romper una amistad por Star Wars. Vemos. No, no es cierto. Claro. No es cierto. Este. Ajá, porque por ejemplo, ahí la idea del elegido es como uno de los temas centrales de la trama, o sea, de Star Wars, ¿no? O sea, no voy a profundizar mucho porque, ajá, es un capítulo, Se entonces no trata sé, de hacerlo como ajá, lo no más es concreto, como exacto. Pues justo, bueno, eso también es importante. Obviamente, temporalmente se hizo primero el capítulo 4, 5 y 6 y después, ya después, o sea, en los 2000 se hicieron el capítulo uno, 2 y 3. ok, Ujú. El tema ahí central fue que este hay un personaje que es Darth Vader, ¿no? Pero antes de que se convirtiera en Darth Vader, era Anakin Skywalker, ujú, ¿ok? Entonces, la uno, 2 y 3 va a hablar justo de esa temporalidad, de cuando era Anakin Skywalker. Desde que nací, bueno, eso también es importante. eh, o sea, él nace de su mamá. ajá, sin mo de dónde, güey. Espérate. Lo que pasa ahí es que no tiene un papá, o sea, no.
Ah, ok, ahí me O sea, viene más claro. no, y yo, déjame hablar. Espérame Y yo, tantito. espérame tantito, ahorita le explico. Justo no hay un papá, ¿no? Ok, Y justo hay como, o sea, dentro de los bandos que hay, como todo el mundo de Star Wars, están lo que son los Jedi y los Sith, ¿no? O sea, los Jedi siguen como el camino de la fuerza y de la luz y en un sentido como de que no se permiten sentir sentimientos como el odio, como el miedo, el resentimiento. el resentimiento, ajá, o sea, no se dejan influenciar y también como tienen que reprimir esos sentimientos. Ah, y algo también principal es que no pueden, o sea, no pueden amar, o sea, no pueden tener una relación con alguien de forma... Pero es eso como en una capacidad de, o bueno, más bien, eso en una prohibición de que no puedes sentir eso o como una experiencia, o que no realmente es así tal cual, no pueden sentirlo. No, sí pueden sentir, es que es ahí donde Es el tal sí pueden Meridiano, sentirlo, el pedo es que está para prohibido. ser parte de la Orden Jedi, no tienes que relacionarte con nadie de esa forma. Ok. Pero obviamente, como tiene que ser, pues sí se enamoran. O sea, sí hay personajes que sí se enamoran de otros personajes y mantienen relaciones, ¿no? Uno de esos personajes justo es Anakin, Ok, porque él, bueno, antes de llegar a eso, él nace así sin papá ni nada, porque justo es un niño que, o sea, como lo manejan es, nace a partir de la fuerza, ¿no? Entonces, este, que la fuerza es que, ah, ahora sí es como, o sea, es como, ahora sí que voy a decirlo, es como la energía que sientes a tu alrededor. ok, Ujú. Y la manipulas o la ok, manejas. Ajá. Eh, el caso es que quien descubre esto es un maestro Jedi eh, y él, o sea, en su creencia, siempre se manejó el discurso de el elegido. Entonces, cuando él descubre esto, él dice, este niño es el elegido. ok, Entonces, a partir de ese momento, Anakin va a ser, o sea, elegido, vaya la redundancia, para volverse Jedi. El problema es que también hay un punto importante. Para ser Jedi, tienes que ser elegido desde muy pequeño. Tienes que ser un infante. ok, Y él ya está un poco más grande. ok, O sea, digamos, o sea, lo voy a poner así porque la verdad no sé mucho la edad. Pero digamos, o sea, para ser Jedi para empezar tu camino Jedi, no sé, tienes que tener 5 años. Él ya tiene como 10 ok, o 11. O sea, ya está grande. Entonces, o sea, como que también empieza un debate dentro del templo Jedi, porque ahora sí que el que lo encuentra, el maestro que lo encuentra, insiste mucho en que sea elegido para, para ser Jedi, para ser Jedi, pero el Consejo Jedi, que es una serie de maestros veteranos, por así decirlo, ok, pues deciden, o sea, como que dicen, no, es que ya está muy grande y así, pero él en su afán como, es que él es el elegido, ajá, pues, o sea, como que aceptan también porque, ay, spoiler, se muere, oh, que la checada, se muere y, y justo eh, el padawan de ese maestro, que es el Obi-Wan, ok, eh, justo tiene que, o sea, dejar de ser padawan y se convierte en maestro. Pero el justo también cree que Anakin es el elegido. O sea, porque su maestro como que, pues sí, le encarga también como enseñarle el camino Jedi. Entonces él como que, como tiene una conexión, es que es eso también. O sea, si hay unas conexiones
afectivas hacia entre el maestro y el Padawan, pero ajá. El caso es que inicia su camino Ujú. y Anakin rompe todo lo que construye ideológicamente los Jedi. Porque si se enamora, mantiene una relación con O eh, sea, ya siendo Jedi. ya siendo Jedi. O sea, ya siendo Jedi, sí establece una relación amorosa con otro personaje muy importante que es Padme. Este, y, y entonces, eh, ahí es importante también porque algo que también vi mucho como en esta idea del elegido, es como que, o sea, como que sí es como que está el elegido que es hombre, porque eso también es algo que vi mucho, o sea, como que Sí, sí, pero normal- normalmente se esta cree que idea el del hombre es elegido, el que ajá, siempre va a salvar. ajá, Se es presenta como, como esta idea incluso en las relaciones, de que el hombre debe de proteger a la mujer y todo el pedo. ajá, Sí, justo, o sea, para como su esta idea madre. del elegido, ¿no? Ujú. Y, y entonces, eh, también está otra cuestión de que, em, entonces él rompe todo, o sea, él rompe como las ideologías de los Jedi, sí se ve influenciado por sus miedos, porque pierde a su mamá se muere, Sí, claro. y en esa impulsividad, porque secuestran a su mamá, y él llega a rescatarla de cierta forma, pero cuando llega, se le muere en sus brazos. Chale. Entonces le pega mucho más fuerte y mata a toda una población, o sea, la población que pues había capturado, que se llama este, bueno, no son los Hot, pero, o sea, más bien, Por ahí sí. ajá, que justo la secuestran, entonces mata a todo ese poblado, pero justo, o sea, algo que también le empieza a conflictuar a él es que mata a todos sin excepción. O sea, mata niños, mata a mujeres, mata, o sea, hace una masacre y él. Ok, Entonces, él se problematiza tanto porque dice, es que yo soy un Jedi. Y un Jedi no se puede ver influenciado por eso. Entonces, imagínate eso, pierde a su mamá, ¿no? Pasan los años y Padme se embaraza. Entonces él ajá, dice, tiene miedo, porque aparte empieza a soñar, empieza a tener ok, sueños, y en esos sueños sueña de que Padme se muere durante el parto. ok, Entonces se le refuerzan aún más sus miedos, y entonces dentro del Consejo Jedi, el que uno empieza a aferrarse a sus sentimientos es aferrarse al lado oscuro. Y el lado oscuro es donde están los Sith, que es más bien tener, o sea, controlan como el poder de esos miedos. O sea, o el poder de las emociones. ajá, o más bien utilizan esas emociones a su favor. Ok, O sea, de hecho, otro de los personajes que va a influenciar mucho a Anakin va a ser Dark Sidious, que es un Sith, pero que justo tiene como, ahora sí que verga, está de doble cara, ahora, porque justo Dark Sidious es al mismo tiempo Palpatine, ok, que es ahora sí que es elegido como el representante de la República. O ok, sea, porque también ahí hay bandos políticos y así, ¿no? ok, pero ahí como, o sea, ¿qué personajes tú ves representados, representada esta idea del elegido de Eh, Dios? específicamente en lo que es Anakin y su sangre. O sea, su sangre en el sentido de sus hijos. Ok, ok, Porque, o sea, justo, o sea, se une al como, lado oscuro. Entonces, Obi-Wan se frustra, tienen una pelea, el combate termina en que, pues, obviamente gana Obi-Wan y, pues, amputa a Anakin.
de las dos piernas. Y es un discurso muy famoso, bueno, o sea, que es muy popular porque mientras Anakin se está quemando ahí, porque pelean en un planeta de lava, Ok, entonces él está tirado casi, casi, o sea, está en nada de que se incendie ahí, bueno, no, sí se encienda todo su cuerpo, pero mientras está en eso, ajá. o sea, él está sufriendo y todo, Obi-Wan le tira todo un discurso así, todo frustrado, hasta llorando y todo, y triste de que él era el elegido. O sea, de hecho se lo dice, o sea, de hecho le dice así como de, tú eras el elegido. Y le dice, se suponía que tú debías derrotar a los Sith, no unírteles. Sí, Entonces, como que también en una especie como de frustración, Obi-Wan siente que falló, ok. que le falló a Anakin, o sea, que no pudo cumplir Como con su papel de guía, ¿no? de guía del elegido, o sea, de Sí, porque también hay esa parte, ¿no? exacto, que hay un guía, justo, y entonces no cumplió con ese papel y pues por eso también pasa lo que pasa, ¿no? Que es el derrot. O sea, los Jedi casi casi se extinguen, eh, o sea, la República pasa a ser un imperio intergaláctico, o sea, pasa de Y bueno, y de que él estaba planteado como el elegido y después quién fue sus hijos. sus hijos, específicamente su hijo, Ok, o sea, porque él toma el camino Jedi, también, o sea, también su hija, Leia, Leía, ok. o sea, pero justo, o sea, como que siguen separando, o sea, como que el que toma más El el control del asunto la o poder. batuta, no, la batuta como de ser un guerrero Jedi es Luke. Ok, Leia toma más un poder como el de su mamá, que su representación política tenía mucho peso, o sea, tiene mucha influencia política, ok, o sea, va más por esa tirada, o sea, como de que Leia eh, tiene más una responsabilidad como de eh, reestructurar políticamente a la galaxia. ok. O sea, eso también, o sea, como que son elegidos para ciertas cosas en específico. Pero esa Sí, idea sí. del elegido, en esta idea como de la creencia de la fuerza y así, quien es más elegido para eso es Luke. Ok. ¿Y qué, en qué otra película has visto ese Mm, adaptación? Por ejemplo, Matrix. Ok, En Matrix sí, también claro. hay la idea del elegido que se rompe un poco, o sea, se rompe un poco porque, ¿las viste? Hace mucho. He Ok, visto muchísimo. ¿ves que está este personaje que es el oráculo? Sí. O sea, quien tiene la idea de que es el elegido es este Morpheus, Ah, sí. ¿ves? Y que cuando llega a conocer el oráculo, que le dice el oráculo, o sea, lo ve, lo observa, y le dice, ¿qué? Dice, tú ya sabes la respuesta, y le dice, ah, que no soy el elegido. Y que el oráculo le dice, ajá, en efecto, o sea, como que no, no lo eres, ¿no? Pero termina siéndolo. Sí, es cierto. O sea, desde un principio sabe que no es el elegido. Ajá, pero como en esa idea de que no eres el elegido, pero, o sea, como que te planteas con la certeza de que no eres el elegido y al final como, Eres el bueno, ya elegido. está. Porque justo, el elegido tiene que ser Alguien que no espera hacerlo, ¿no? exacto y que no lo desee. Ujú. Sí, claro. Entonces, es como que claro, o sea, ahí es donde dices, ah, pues sí, o sea, ahí está el elegido, pero ahí también no es como en Star Wars, ¿no? Sino aquí es más bien como, o sea, el elegido sí le dijeron, ah, porque también es algo que pasa, o sea, algo que vi en separación. Ujú. Anakin nunca le dicen que es el elegido. Ah, cierto, sí, claro. O sea, Sí me a, habías dicho. ajá, a Anakin nunca le dicen que es el elegido, ni que, o sea, su misión es esto. Nunca se lo dicen. Sí, Entonces claro. también es algo que vi muy diferente en ambas historias, porque justo, o sea, a Anakin nunca se lo mencionan, pero sí hay una presión constante.
Ajá. en su aprendizaje, en su camino Jedi, por seguir el camino. Sí, como la exigencia de que tienes que cumplir con ese papel. Exacto. O sea, no te dicen, pero, Pero ahí está pero nadie están checado. de, exacto. Y aquí en Matrix no, o sea, como que sí, desde un principio, pues sí. O sea, sí, sí sabe que es como el, o sea, le dicen que pues es como el elegido, pero pues hay una negación de que no lo es, Sí, pero termina haciéndolo. ok, sí. Y pues sí, concluye, o sea, bueno, no concluye porque ves que ahora volvieron a sacar Me sacaron más. la película. Este, Pero ahora, pasándolo al terreno de nuestra actualidad. actualidad. Bueno, un poco también, vamos atrás, poco, Ok, en el ámbito histórico. siglo XX. Eh, sí, Ok. estoy pensando como mucho en Hitler, como en su idea de la raza aria, Oh, ok. ¿no? Eh, no se planteaba como un elegido, pero bajo los factores en los que se planteaba Ideología. esa ideología de la raza aria que solamente era la única que tenía que existir en el mundo y que por eso justo hace esos campos de concentración en donde mata a muchos, bueno, muchos, sí, o sea, pero me refiero a que mata judíos, asiáticos, A eh, los gitanos. los gitanos, a personas de la comunidad LGBT que pues en ese momento siempre se le llamó como homosexualidad, ¿no? Pero hoy Ujú, tenemos otra manera de nombrar. ok. Pero Ujú. como en esta idea de que solamente la raza aria, Podía manifestar. exacto, podía Ah, existir en el mundo, ¿no? ok. Pues sí pienso, bueno, pienso un poco como, sí, o sea, como también, o sea, ideológicamente, Ujú. cómo se empezó a construir también, ¿no? O sea, porque Sí, sí, porque al final de pienso, cuentas él construyó esa imagen para ser el elegido de sí, toda una... también pienso, es que justo pienso en Hitler, ¿no? Está Hitler, pienso también, o sea, no en esa cuestión del elegido, sino como de la recuperación también de estas ideas jerárquicas, ¿no? Porque al final, pues eso de la, o sea, esta idea del elegido, eh, también trae como una especie como de jerarquía, ¿no? O sea, como de, como es el elegido, Claro, o sea, es como todo gira en torno a él, sí, claro, ¿no? Eh, y entonces en ese aspecto es como, pues justo, o sea, lo mejor es de que hay toda una pelea también hasta ideológica, ¿no? A ver por quién, sí, este, ajá, por cuál, cuál es la mejor, opción. ajá, ¿no? Pero Y sí, o sea, al final creo que justo Hitler construyó esa imagen desde su propaganda de campaña, ya, ¿no? O sí, sea, desde como decíamos la otra vez, la vestimenta, sí, la vestimenta, el del cine, cine. la música, ¿no? Sí, sí, factores que hoy en día están volviendo a utilizarse Claro, para bueno, creo volver que a... nunca dejaron de, ¿sabes? Sí, tienes razón. Creo que tal vez ha evolucionado la manera. En la que se Claro, utilizan exacto, o esas sea, porque herramientas. pues, hoy en día tenemos redes sociales y hay una Exacto, amplitud de... o sea, yo siento que más bien la tecnología ha Sí, traído, sí, a una especie de actualización, exacto, pero sí nunca han dejado como de utilizarse, ¿no? Como una forma de también de, pues ser un medio para seguir, estando presente.
ajá, estando presente desde esa idea como de, bueno, en esta idea, ¿no? Somos una raza superior, eh, bueno, si lo ponemos en este, elegida, ¿no? Sí, exacto. Y entonces todo lo demás está por debajo de nosotros. Sí, Y eso es lo tiene que que nos estar da, por debajo de nosotros. claro, Y en esa idea, entonces, se nos permite entonces, hacer esta cosa. ajá, Cosa que también pasa hoy en día con Trump, con Trump, lo con que pasa Israel. en la franja de Gaza, que, por ejemplo, o sea, hoy en día, ¿no? O sea, que, bueno, ese discurso de que decían, no, es que es actual, no, o sea, viene ese conflicto desde... Sí, Y que exacto. justo, ¿no? Viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, de que Exacto. como los judíos no tenían dónde y así, Se van ahí a la franja. entonces, ajá, escogen, bueno, que más bien es lo que sería ¿qué? Es la ONU. ¿La que perdón? ¿Es la ONU? Sí, ¿no? Creo que la OTAN es la que, sí, ¿no? Ajá, O la que creo que establece, sí. ¿no? De que qué territorio va a ser. Y pues empieza una especie, pues sí, empieza un conflicto Sí, y, y entonces ahí es donde te dices como, bueno, porque justo, ¿no? Algo que vemos con el discurso sionista. sí, o sea, que se cree el pueblo elegido de Dios, ahí sí Hay, entra esa parte de Dios, exacto, pero que aparte, o sea, ¿cómo te puedes decir el pueblo elegido de Dios en viviendo en tierra robada? Eso es una claro, y, contradicción, ¿no? pero justo, ¿no? Es como este reforzamiento como de, es que no es una tierra robada, Ujú, porque Dios pues, me la otorgó, ¿no? y me expulsaron de aquí y así, ¿no? Exacto. Porque pienso un poco, eh, también un poco la idea de la, la cruzada, Ujú, esta idea de porque en estos personajes también es como una especie de cruzada, como sí, de pasar ajá, de por pasar, todo un sufrimiento ajá, y varias, y conflictos sí, bélicos. Y pues pienso, ¿no? Esa disputa, que al final es ahí donde dices, también cómo se utiliza eh, todavía como estas cuestiones de la religión, de la creencia de que eres elegido y así, sí, bajo el discurso, termino rápido, bajo sí, el discurso de, este, es que ya estábamos aquí, pero es que o sea, pero en verdad hay un interés ahí territorial, de extracción de recursos, de explotación de geográfica del área, ¿no? sí que era lo que iba con Trump, de Justo. esta idea como, cómo fue planteado como uno de los candidatos del Premio Nobel de la Paz por hacer este acto de mediador entre el conflicto y la chingada. Mediador lanza misiles a diestra y Exacto, siniestra, ¿no? exacto. Y Me quedé pensando, ¿no te parece que se sigue repitiendo? Porque, por ejemplo, cuando utilizaron la bomba nuclear, cuando se utilizó por primera vez, ¿cuál fue el pretexto? mm, Y bueno, hoy en día tenemos ya, bueno, un material fílmico, que bueno, ahí ya e sí, histórico también, que era como, o sea, era una competencia que sigue siendo, porque estaban diciendo de que Hitler, estaba ya construyendo la bomba nuclear. ujú, Entonces, para adelantarse, pues empezaron. empezaron, ¿no? Que hoy en día tenemos esa película de Oppenheimer ahí medio cuestionable, que justo, ¿no? Es como de, fue un propósito científico, pero bueno, fueron los militares que por el cual, pues lo utilizaron para medios más bien, pues sí, de utilizarla pues sí, para utilizarla, obviamente, Ujú, ¿no? Entonces, es ahí donde, justo, ¿no? Es como de la justificación hasta de lanzar hasta una bomba ujú, con la idea de terminar un conflicto bélico. exacto.
pero también en esta idea con, o sea, regresando con el Trump, Ajá. planteándose como el mediador y tal, y como esta idea de que según alto al fuego, Ujú. para poder como parar como ciertas opiniones políticas, siento yo, y con el objetivo también de que, porque ya ves que planteó que no, él iba a reconstruir Gaza y tal, pero que Pues es que, mientras ujú. a los palestinos les iba a dar como otro lugar donde vivir, ¿no? Sí, Ya no van a regresar los palestinos. O sea, en esa idea de él, de voy a reconstruir Gaza, palestinos les doy otro lugar donde vivir decentemente porque en Gaza ya no se puede vivir. Pero ¿qué crees? Que en Gaza no se puede vivir porque Israel y Estados Unidos lo están atacando. Esa es la razón por la cual no se puede vivir ahí. sí, o lo que pasó con Venezuela, Exacto. ¿no? Siempre se plantea, ese es el pedo de Estados Unidos, siempre planteándose como El Salvador, Ajá. ¿sí? Ajá, es que Y es eso es el el, discurso, ¿no? pero, ajá, pero como El Salvador o sea, por detrás te estoy chingando, pero para la opinión pública, para todo pues sí, el público mundial, en el sentido de que pues son problemas en varios países que ha ocasionado Estados Unidos, ¿no? Claro. Y también es como también se ha normalizado mucho la violencia. Exacto. Porque como, como este debate, cómo se armó este debate, ¿no? Y cuando pasó lo de Venezuela, que, que se armó un debate en que las personas que, Que sí querían la intervención. ajá, que eran de fuera, que son venezolanos, pero que se exiliaron sus familias para afuera y vivieron afuera por las cuestiones, sí, económicas que estaba pasando el país y todo, celebraron una intervención, ¿no? Celebraron, pues sí, o Pues sea, sí, que hubiera esa violencia, ¿no? este suceso y quienes vivían ahí, pues hubo opiniones también divididas. Ajá, ¿no? O sea, como de que pues no era necesario, que pues ahora sí que, em, Que viniera alguien externo a ajá, arreglar, intervenir. intervenir, arreglar, Ajá, justo en ¿no? esa idea de arreglar una situación, Y, todo, pero digo, hoy en día, no sé, pero digo, hoy en día las personas que habían dicho que celebraban ese golpe ya regresaron a Venezuela, ujú, exacto. ya pudieron regresar, yo no sé. O sea, lo que voy Sí, o es sea, que, cómo está el contexto actual ahorita de porque también es eso, Venezuela en esos sentires, ¿no? y que pasa hoy en día, ¿no? Que todo es así, Sí, ¿no? Entonces, si no estamos entrando en una cosa, nos enteramos de otra, pero ya después, o sea, como ya las redes ya no nos informan eso, entonces ya nadie habla de eso, o habla sea, de eso, ya no, ya no trata de buscar qué ha pasado, qué siguió pasando, exacto. o sea, Y por lo mucho que es justo por lo que creemos que este tipo de cosas, bueno, no lo que creemos, sino que ciertas personas creen que este tipo de cosas que pasan como Palestina, como Venezuela, como lo de Cuba, ¿no? lo que está pasando, ajá, en Sí, lo que Cuba. está pasando en Cuba, este, que son cosas así de moda, ¿no? O sea, como que nada más pasan y ya, vaya, ¿no? O sea, Ujú. sucedió y pues, ya. Sí, sí, justo, entonces, Pero en realidad no, o sea, hay todo un contexto histórico y o sea, hablando de Gaza, que es un conflicto que lleva muchísimos años, ¿no? Que con Cuba es un conflicto que lleva muchísimos años, también, ¿no? Con Venezuela es también un conflicto que lleva muchísimos años, pero ahora justo se ha visto como más visible esta situación porque ya están llegando a una condición crítica, ¿no? sí, Y no es que se haya empezado desde, pues, es más la guerra o el conflicto que siempre plantea ahí Estados Unidos es siempre desde lo ideológico,
Ujú. siempre está planteando como el comunismo y el socialismo como los enemigos del mundo, ¿no? O, ay, no sé si viste, por ejemplo, la pendejada del Luisito Comunica. Ah, sí, lo de Vietnam, ¿no? Sí. Sí, 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 que fue a No, no, Vietnam no. y que al lado estaba la La bandera. conclusión más Ajá, sí, sí. pendeja que Estaba la tienda de Louis Vuitton, creo, y al lado estaba sí, pues, la la bandera bandera, ¿no? del El, socialismo. ajá, del socialismo. Sí, sí, Exacto, sí, que dijo que era chistoso, que era contradictorio, ¿no? exacto. Pero sí, es que eso también, o sea, como vemos personas, que en su mayoría son hombres, que, que hay como este reforzamiento también de los discursos políticos que se vienen construyendo desde el siglo, Muchísimo. ajá, o sea, desde el siglo pasado y que no han dejado de estar ahí, porque justo en esta idea de, del elegido y así, o sea, vemos una serie de personajes como Donald Trump, porque, bueno, tú a lo mejor puedes describir mejor esta escena, ¿no? Ah, sí, de los pastores. Ajá, Sí, es que hace un mes más o menos le enseñaba a Alex justo en una noticia donde, bueno, más bien una foto también. En la foto en el término simbólico es muy fuerte, eh, de alguna manera, sí, uno diría como que más bien, ridículo, pero ajá, pues sí tiene sí, su... ajá, sí, exacto, ridículo, Pero pero pues sí, o sea, fuerte en el que está cargado sí, el o sea, como, simbolismo. ajá, y Ajá, que hay mucho en esto. exacto, no fuerte de que ese güey es un pendejo. Ajá, Pero, pues está Trump en el Salón Oval y sentado justo en la ajá, mesa en su y escritorio. alrededor están los pastores, ¿no? Y pues todos están tocando a Trump. Y se supone como que la noticia es que los pastores evangélicos Ujú, ujú. eh, se pusieron a rezar para que le den sabiduría y guía a Trump, ¿no? Para Sí, que les lleve a buen puerto. Es por demás ridículo, pero sí refuerza de manera visual como esta imagen del elegido, ¿no? sí, como de aprobación Exacto. en las acciones que puede cometer, porque justo, o sea, como, bueno, que después tuvo su pleito con el Papa, ¿no? Y que Ujú. empezó otra vez una separación ahí dentro de sus propios microgrupos Exacto, ideológicos, pero ¿no? ¿qué crees? Que volvimos a estar en, en el mapa, ¿no? Porque en esa idea ahora con que es uno de los conflictos que también se me olvidó mencionar, el conflicto con Irán, Ah, ¿no? ajá, Bueno, ahí entramos en el mapa otra vez las personas LGBT, porque ajá, ahora sí o sea, les dijo así como, ajá, pues vénganse al ejército y vamos a unirnos contra Irán, porque órale. acuérdense que Irán, a la comunidad LGBT, ahí los matan y todo. Sí, Sí, que es un discurso muy utilizado para exacto, el conflicto hasta tan en el genocidio en la Franja de Gaza, exacto. o sea, de que quienes están defendiendo y así, Sí que o sea, que hay son, mucha comunidad también que pues, o sea, está pues en contra de lo que está pasando ajá, y va y sale a manifestarse y que las personas que son sionistas y le dicen, es que este, si tú vivieras en ese país, allá te hubieran ya reprimido hasta matado, ¿no? O sea, este sí, discurso como claro, de, ¿por qué defiendes a alguien que probablemente te pueda matar si vas al lugar donde... sí, claro, y es más por la simple razón de que, pues, no quiero que exista ese tipo de, Pues sí, o sea, es como de, o sea, que sea un país que violente o que esto ajá, ¿no? no implica que yo esté de acuerdo. Con que se haga un genocidio, ¿no? Exacto. Pero, ajá, justo, ¿no? Entonces, eso también es como de, también pienso mucho
cómo las películas hollywoodenses dibujan los atentados terroristas. Sí, ellos siempre como los pobrecitos, ¿no? Ajá, de cómo sufren, pero aparte, cómo son esos personajes estereotipados y que siempre este discurso de que en el nombre de Alá, ¿no? O sea, yo al menos las películas hollywoodenses que he visto así que siempre es como el terrorista y el héroe estadounidense, exmilitar, que sale de su jubilación para, este, Ah, sí, porque aparte, tienen como una adoración al ejército, uff, pero pues bueno, como viendo algunas películas también o series que pues, también han puesto como sobre la mesa, ¿verdad? Así, hemos ido a la guerra, pero después de la guerra, cuando ya nos fuimos veteranos, o deja tú de veteranos, cuando ya de plano, digamos, ya no le servimos al ejército, pues prácticamente somos olvidados. sí, O claro. sea, no hay un seguro que, o sea, de que alguien que Ujú. haya perdido una pierna o alguna extremidad, que tenga cáncer derivado de haber estado en Que alguna. mientras sirvas, todo Exacto. chido. Pero cuando ya no, Te ¿qué crees? desechan. Exacto. Sí, o sea, lo que voy es que, ajá, o sea, como que hay películas que plantean eso, pero hay otras que justo también plantean lo otro, ¿no? De que según estas personas que son veteranas, que sirvieron y todo, Ajá. y que ahora tienen una vida pues, Tranquila. tranquila, tienen una familia y así, y pasa, no sé, hay un antagonista, ¿no? O es una mafia rusa, o es una mafia Como italiana. en Stranger Things, Ah, pues ahí está, Stranger ¿no? Things, ¿no? O O sea, yo algo pienso en esta, la del justiciero, con Denzel Washington. Denzel Washington. Sí, güey. Bueno, me Y suena, yo, espérame. este, y yo, demonios. Bueno, Mm, ok, sí, 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 sí. bueno, o sea, hay como de ese tipo de películas. Que justo es una persona, también es eso, es una persona ya solitaria porque a lo mejor ya se le murió su esposa también. Y Ajá, entonces, ahora sí que hasta parece que es una forma de desahogarse, ¿no? sí, claro. O sea, como que de repente aparece una mafia rusa y todo. Entonces le vuelven a hacer su sentido de justicia y, y de ser hacerlo políticamente correcto, que es matarse a toda la mafia rusa y chingárselos a todos. Y, y Sí, claro. Sí, siempre, como que la gran mayoría de sus producciones es traer a colación a Rusia. sí, a Estados rusa Unidos tiene o una personas que obsesión, hablen así, ajá, que tengan exacto, un acento así, exacto. ¿no? Tiene una obsesión, pero increíble, hacia los rusos. Sí, entonces Siempre, también es como ese siempre. camino, ¿no? Y a comparación, yo he visto algunas películas rusas y yo no he visto que haya como esta representación. Sin Digo, esta no, tampoco te disputa, puedo ¿no? decir. Cinematográfica, no, no, los rusos Ajá, dicen, ay, nosotros vemos nuestras películas, que ellos hagan exacto, sus pinches historias, ¿no? exacto. Pero sí, o sea, a lo que voy es que también están esos personajes que hasta parece que son como una especie como de elegido moral para hacer justicia, Ujú, sí, como una especie de justiciero que, que se sí, es está como hablando planteando, de los soldados ajá, del ¿no? ejército. Y, y entonces es Bueno, los como, militares, porque hay ajá, justo. Pero sí, o sea, como que esta idea del elegido está, está está fuerte. fuerte y ha conllevado a muchas, pues sí, a muchas interpretaciones o manifestaciones más bien de lo que hoy en día está ocurriendo ahorita con Trump y con Israel. Siento que ellos ahorita se han planteado como justo los elegidos de, Ujú. quién sabe, ¿no? Solamente ellos saben porque se ha, hace que se creen ellos solitos todo su cuento y todo su choro.
A veces quisiera creer eso, pero luego sí ves que luego sé cada grupo extremista que pues, luego sí es como, Ujú, eso sí también. sí, o sea, Hay, o sea, con Kirk, ah, Charlie Kirk, o sea, sí, o sea, lo que pasó, ¿no? O sea, pues que él, o sea, que también es eso, o sea, estos, estas disputas ideológicas hasta en las mismas ultraderechas, ¿no? O sea, como, sí, porque según entiendo, pues que él pertenecía como a esos grupos, esto, ¿no? O sea, como eh, más liberales en la liberales en ese sentido, ¿no? O sea, como de, sí, o sea, como toda ideología política, tanto del balón de la derecha o de la izquierda, ajá, tiene como están abiertas a aceptar ya, este, ciertos matices, ciertas, ciertos matices, ¿no? Así lo exactamente, manejan, como, ahora sí que ciertas características, que se ¿no? adapte, Ajá, casi casi, ¿no? claro, Pero después hay otros que no aceptan eso, ¿no? sí, Entonces luego es como lo que dicen, ¿no? O sea, como eh, un poco como, ah, nos falla esta persona, entonces también es como matarla. y deja tú de fallar si no cumples con las expectativas, entonces, También es o eso. sea, como no, no del cumplir con las expectativas Mm, de que falles, sino que no cumples las expectativas como físicas, ¿Con figura pública? ajá, Mm, o como de la manera en la que tú te desenvuelves, ok. ¿sí? O sea, como en esas expectativas también siento que Sí, o sea, como también esto que hablábamos un poco en el capítulo anterior, ¿no? Como que, bueno, ahí lo manejamos un poco de que si no cumples con esas expectativas, entonces no eres parte de... no eres parte de y hasta es como, Y también, o sea, si no cumples las expectativas, entraría si no estás con los mismos ideales que nosotros y de llevarlos de la misma manera que nosotros queremos. O sea, como en este sí, sí, no, es que oh, está fuerte. está fuerte. Es que, es que sí, justo es como de cuántos jóvenes escuchan hasta personas que, que recuperan esos discursos, ¿no? Sí, claro. O sea, de que si no se cumplen con esas ideas, con esa expectativa Sí, de, y que incluso implícitamente se ha planteado que si no las cumples, entonces no eres un hombre. ajá, o sea, ¿Sí? O sea, como hablando del discurso como ideológico que viene dentro de las ultraderechas. ok, Que hablando de lo conservador, ¿no? De las familias, del ujú, hombre proveedor, este, pues sí, como en esa figura que siempre ha planteado la ultraderecha en el hombre. sí, también como en esta especie como de, pues, esto del elegido, en más bien como soy un salvador Ujú, de algo, de alguien, en específico de alguien, pero si, si no soy ese alguien, entonces, ¿qué soy? exacto. ¿No? Y bueno, y eso creo que lo podemos como conectar también ahora con el siguiente episodio, Mm, que sería el de los incels, en donde vamos a plantear sí, de manera mucho más amplia todo, pues, esa problemática, tal vez hasta yo creo que en 2 episodios no lo podemos aventar porque sí está compleja esa situación, sí, porque de esto que platicamos, del elegido, que el elegido se conecta a estos con discursos de un papel que ultraderecha, tienes que cumplir, exacto, ¿no? eh, y pues que ya se conecta hoy en la actualidad con esta idea también de los incels. Es Sí, de que, deja tú de los incels, de la machosfera, de la manosfera, ujú, o de la manósfera, ¿no? ujú, Como se conozca en cada uno de los países, pero este
ahí podemos ir conectando esa idea. Sin embargo, ¿con qué te quedas de este episodio que Y yo, pensamos? mm, pues yo me quedaría un poco como con esta parte de que hay hoy en día todavía instituciones, Ujú, como las que mencioné en un principio, pues de que refuerzan hasta esas ideas, o sea, de que a uno, pues dentro de sus materias, porque pues en sí es una materia de la institución, no es que la SEP diga, ah, vamos a tener educación en la fe, ujú, este, pues que en esas materias, pues se manejan estos discursos como de que tienes un papel que cumplir. claro, Y si no cumples con ese papel, entonces estás incumpliendo, estás rompiendo, estás, sí, o sea, como que no estás, siendo servible. sí, para el discurso de Ujú. Y lo que tenemos que que ir. entonces es como de, entonces, o sea, pues inicia como un conflicto, ¿no? O sea, como de, entonces que, o sea, No pertenezco a no este lugar. pertenezco a esto, entonces, ¿dónde pertenezco? Y bueno, creo que de cierta forma sí es parte de, pero sí, o sea, es más bien Sí, como, sí, porque, o sea, güey, estás en la etapa de la adolescencia, estás buscando dónde pertenecer exacto, y pues no hay una guía sí, neutral, exacto, ¿no? no, no, no Es una hay una guía guía neutral, determinante hacia un lugar. exacto, entonces es como, creo que lo que me emputa, esa es mi conclusión, lo que me emputa, es que a veces cómo se utiliza la creencia Ujú, de una persona, porque también es eso, pues es como no, luego se piensa que es como ir como hacia la creencia de la persona, es más bien cómo se manipula la creencia de esa persona exacto, para justificar violencias, justificar genocidios, justificar, exacto. justificar, este, creer que tú Tienes, perteneces a un pueblo, a una raza que necesita ser superior. exacto, Y entonces, como eres superior, nadie más puede cuestionarte. puede cuestionarte, nadie puede hacerte ver que lo que estás haciendo Está mal. está, está mal, es en un sentido como de, pues Mm, que sí es, estás haciendo daño. estás ejerciendo una violencia, Exacto. em, que eres, que en ese discurso es como, tú eres perfecto, ¿no? O sea, no, no hay nada malo en ti, tú eres Sí, perfecto, porque en ese sentido ahí lo podíamos ligar también con las sectas, ¿no? sí, En las sectas también hay algo turbio ahí en esas sectas. Eso igual lo podemos como hablar sí, en el siguiente episodio. pero pues Bueno, sí. después de los incels hablamos de las Y sectas. yo, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Pero sí, yo me quedo con eso. O sea, pues justo, o sea, esta edad del elegido, pues, cómo ha transformado también hasta para justificar muchas violencias que hoy en día siguen muy vivas y cómo se ha modificado ese discurso, ¿no? Sí. Pero tú, Más que modificado, ahorita de la mano con lo que actualizado, actualizado en sus maneras de expresión. ajá, de expresarlo. Sí, 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 porque tienes razón. ese es como lo impactante en todo este asunto, ¿no? Y cómo también se ha transformado esa parte, ¿no? Porque, digamos, como el primer elegido de Dios en este mundo fue el Chucho, El chucho, el Chucho, chuchito. el Chuchito. Y, pues, digamos, como en la interpretación eh, dentro de la Biblia y todo eso, o sea, al final se entiende como una eh, genuina, este,
como una postura genuina en realmente hacer algo por el mundo, ¿no? Sin Ujú. desinteresadamente. Estás diciendo, estás tomando el discurso de que Jesús fue el primer comunista de Exacto. Exactamente. fuerte. No tengo pruebas, pero tampoco. No es cierto. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Pero sí, o sea, siento yo como el primer ejemplo que podemos tener y cómo eso fue transformándose a algo que ya se ha vuelto demasiado turbio para nuestra actualidad, ¿no? Pues sí, bueno, sí un poco, ¿no? También ver, o Sí, sea que, como vieron ese capítulo, o sea, es que como también las instituciones, como el Estado man- moldea estos discursos, la a su imagen, conveniencia. a la conveniencia, ¿no? Esto, por ejemplo, de que también algo que pasaba mucho ahora, lo que pasó durante y que sigue el genocidio en Gaza, es que, pues decían, ¿no? O sea, de que si Jesús viviera hoy actualmente en la franja de Gaza, pues Exacto. sería uno de los más que han sido masacrados, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como de... Sí, o sea, es que al final ahí tergiversan Ujú. las palabras de, o las acciones, tal vez, de Jesús. Su imagen también. Ajá, sí, su imagen. Sí, porque pues luego Porque, como ajá, exacto. güerito, pelo lacio, Sí, este, exacto. blanco en su totalidad, de Mm, ojos, ¿qué? ¿Cómo los? azules. Azules, ¿no? Los tiene azules, ¿no? Luego, en algunas. Oigan, estos mamones, güey. Como no tienen nada bueno en su cultura, tienen que saquear de otras culturas y hacerlo, bueno, apropiárselo, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, justo venimos como en este discurso de conveniencia que lo manejan Ujú, a este tipo de discursos que parte también a las sectas, parte también a hoy en día a las ultraderechas, ¿no? ujú. Sí, o sea, en ese discurso ya demasiado tergiversado. Sí, Y ya, pero, pero pero bueno, bueno. descolocan mucho la religión a su conveniencia. Las iglesias. Sí, pues las Y instituciones. Ujú. sí, ajá, la institución. Pero bueno, ahí estaremos hablando en el siguiente episodio de estos temas. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos, Sí, yo. de darle, Like. suscribirse acá abajo, denle a la campanita para que no se pierda ningún episodio. Coméntenos, ¿qué opinan? Exacto. ¿Coinciden con mi análisis de Star Wars? Ay, yo, ¿coinciden o no? Y si no, pues ya, pues debatimos. Pues ahí nos Pues ahí partimos nos la agarran, no madre. es cierto. No, no es cierto. Ah, no es cierto, pero sí, coméntenos a ver qué piensan, coméntenos si tienen alguna idea de otra película y demás. Eh, o si ustedes en algún momento han pensado como si es del elegido, pero en dónde, Ajá, o como en qué espacios ustedes piensan también ajá, sí, como en qué espacio la han pensado, ¿no? O que ahora que escuchan, que en dónde pueden ver eso interpretado, más bien manifestado, manifestado, hasta actualizado. hasta actualizado. Ajá. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye.